El Ayuntamiento de Saint-Mandé, localidad aledaña a París, propone al público esta temporada una serie de conciertos que son verdaderos viajes musicales que nos van a llevar a la Venecia de Vivaldi, a la Lisboa de Pessoa o al Buenos Aires de Astor Piazzolla. Y precisamente este miércoles la pianista argentina Marcela Roggieri, junto al clarinetista francés Florent Héault, nos propone un viaje a Buenos Aires con un repaso por la historia del tango tradicional a través de la figura de Astor Piazzolla. Y para hablarnos de este concierto y de su brillante trayectoria como pianista, Marcela Roggieri ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios una vez más. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí de nuevo, como tú dices. El placer es nuestro. Permíteme que explique antes que nada, Marcela, que has nacido en Buenos Aires, donde vas a estudiar piano con Anna Gelber, la madre nada más y nada menos que de Bruno Leonardo Gelber. Pero me gustaría, Marcela, que nos contases quién te infundió la pasión por el piano. La pasión por la música. Mis padres, melómanos, siempre me inculcaron no solamente la música, la literatura y la pintura. De hecho, también estudié historia del arte. Pero en casa había música de todos los estilos, todo el día. Desde que me despertaba yo tenía o tango o folclore. Mi madre es de una provincia del norte de Argentina que se llama Salta. Y bueno, también de rock, de jazz, boleros, música clásica. Así que bueno, la música para mí era como, formaba parte de mi vida de cada día. Y luego empecé a estudiar música, iniciación musical, como hacen muchas veces los niños, 8 años. Quería yo ser bailarina en esa época. Me encantaba el baile y el cuerpo, el movimiento del cuerpo, siempre siguiendo a una música. Y empecé a estudiar baile y también empecé a estudiar coro, canto. Y es a través de mi profesor de canto que llego a la madre de Bruno. Había un piano en la sala en donde hacíamos las clases. Y como yo tenía la voz grave, la sigo teniendo, me aburría un poco porque siempre los niños que tienen la voz grave es como que están en el coro, pero acompañan más que nada, no cantan la melodía. Y yo iba siempre al piano. Y el profesor le dijo a mi madre, ¿por qué no pruebo con esta gran profesora? Y así es que como conocí a Anna Gelber, pero ya era más grande, tenía 12 años. Es un hándicap para un pianista empezar un poco más tarde que a los 4, como muchos. Depende de lo que uno se dedique. Yo en ese momento, cuando conocí a mi profesora, me enamoré de ella y empecé a estudiar muy seriamente. De hecho, con ella solamente se podía estudiar seriamente. Y entonces, bueno, me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para estudiar el piano antes de ir al colegio. Enseguida empecé a tomarlo de una manera como mucha garra, como decimos nosotros. Así que fue muy rápido porque mi primer concierto lo di a los 16 años en el Teatro Coliseo, que es un teatro muy grande, y con orquesta. Así que fue muy rápido. Y luego conocí al hijo de Anna Gelber, Bruno Leonardo Gelber, que cuando ella se enferma, y él mismo cuenta, me heredó como alumna. Y así es como empecé a tocar a 2 pianos con él. Y ya a los 18 años me fui de Argentina a seguir estudiando con él y tocando a 2 pianos y vine a Francia. Herencia maravillosa de Bruno Leonardo Gelber, no está mal heredarte a ti. Sí. Lo vas a acompañar a Europa, pero nunca me has contado cómo fueron tus primeros años aquí en Europa. Muchos conciertos. Bueno, en ese momento yo estaba bajo la protección de Bruno, que era no solamente mi maestro, sino alguien a quien siempre le estaré agradecida eternamente, profundamente, porque él me tomó a su cargo, digamos, ¿no? En ese momento vivía en Mónaco, no en París. ¿Cuántos años tenías entonces? Y en ese momento tenía 18.
Imagínate. Y luego lo acompañé durante muchos años en sus giras y en esos viajes y en esas aventuras aprendí muchísimo acerca de lo que es la vida de un músico, no solamente en el aspecto musical, sino todo lo que conllevan los viajes, los hoteles, los aviones, el cansancio, las caras nuevas, los directores diferentes, las salas diferentes, las acústicas y la soledad también. ¿Vas a venir a París? ¿Cuándo decides instalarte aquí en París? Y a los 20 años decido quedarme aquí. Había hecho antes idas y vueltas a Buenos Aires y a los 20 años ya decidí que quería quedarme en Europa. Así que también a través de Bruno conozco a una gran amiga mía chilena que me albergó en su casa. Y bueno, a partir de ahí ya quedé. Igualmente iba y venía, ¿no? Hacía muchos viajes. Se te ha considerado como la más francesa de las pianistas latinoamericanas. Has obtenido una victoria de la música por un disco que dedicaste a Satie. ¿Te sientes recompensada por ese esfuerzo? Bueno, para mí fue un gran honor porque además una argentina que tocaba la música de Satie y efectivamente la más francesa de las pianistas argentinas, para mí fue una gran alegría y había habido ganadores como Villazón antes, grandes nombres de la música de Latinoamérica, así que era la revelación internacional del año, en el año 2006 ya. Ese disco de Satie lo grabas con un actor y haces conciertos con él. Sí, en el disco no, el disco era solamente de la música de Satie. Luego empiezo a partir de ese disco a trabajar en colaboración con diferentes actores. En ese caso fue con François Castan, que hizo un espectáculo que se llamaba L'Univers de X Satie. Y luego también en Argentina trabajé con un actor franco-argentino que se llama Jean-Pierre Noer y con China Zorrilla, una gran actriz que ya no está entre nosotros, uruguaya. Y luego, bueno, tuve esta inquietud siempre de unir los textos con la música. Dando Así la que música a otra trabajaba. dimensión Sí, completamente sí, diferente. justamente ahora vuelvo de México de haber hecho un espectáculo con Leonardo Sbaraglia, un actor argentino también que hizo hace poco una película Relatos Salvajes, que fue un excelente actor. Y bueno, me gusta mucho trabajar con actores y reunir eso, los textos, diferentes textos. También hizo un espectáculo con el texto de Marguerite Yourcenar de Alexis y la música de Chopin. Bueno, me gusta mucho. Marcela Rocheri, has grabado discos dedicados a compositores barrocos como Scarlatti o el padre Soler. Ambos se han inspirado para sus célebres sonatas por el folclore, en el folclore español. ¿Está ahí el alma de la música, en el folclore? Yo creo, grandes compositores, por supuesto también Beethoven en los terceros movimientos de sus conciertos se inspiraron en Danzas, Liszt, en danzas. El folclore sí es algo que yo, como te comenté al principio, escuché mucho, por ejemplo, el folclore de Argentina y el folclore de cada país fue muy inspirador para mí y fue muy inspirador para los compositores, efectivamente, sí. Volviendo al disco que acabas de publicar, está caliente todavía, Astor Piazzolla, una historia de tango. Piazzolla no rechazaba el folclore, ¿no? En cierto modo, y el tango lo atrapó de nuevo. Bueno, Piazzolla vino a París, como sabemos, a trabajar con Nadia Boulanger. Él quería ser un compositor clásico, serio, si lo podemos llamar así. Y fue Nadia Boulanger que lo incitó a volver a Buenos Aires. Él era un músico de tango tradicional antes de venir a Francia. Y de hecho yo hice otro disco anterior con Magali Leger, la soprano Magali Leger, pero que cuenta un poco la historia de las primeras obras de Piazzolla cuando estaba aquí en Francia todavía, con mucha inspiración de Fauré. Y luego vuelve a Argentina y se dedica de entero ya, de pleno al tango. Fue un acierto de Nadia Boulanger de aconsejarle que volviera al tango, ¿no? Yo creo que sí. Se lo agradecemos todos. Volviendo al concierto en Saint-Mandé de esta noche, eres muy, muy querida en los alrededores del Bois de Vincennes, ¿no? Sí, ya he tocado en el auditorio. De buen sentido, ¿no? maravilloso. Que no Sí, me sí, malinterpretes. sí. No había malinterpretado en absoluto. Me gusta mucho, aparte, esa zona de París. Me gusta todo París. Es una ciudad maravillosa. A pesar de que yo vivo en Londres, tengo la suerte de poder venir muy seguido a París. Tengo muchísima gente
clarinete que yo quiero mucho en esta ciudad. Así que sí, efectivamente es una zona de París que me gusta mucho. Cuéntanos cómo fue el encuentro con Florent Héault, el clarinetista con el que vas a dar el concierto. Bueno, a través de Hervé de Valmalet, que es nuestro manager, hace rato ya tenía yo la idea de grabar un disco con la música de Carlos Guastavino, que justamente otro compositor que se inspiró muchísimo en el folclore de La Pampa de Argentina, y le expresé esta idea a Hervé y él me dijo, bueno, quizá tenés que conocer a Florent, que es un gran clarinetista, y yo ya lo había escuchado en una ocasión a Florent tocar Piazzolla. Así que creí que era una buena idea, y así fue como surgió el primer disco que grabamos juntos de Carlos Guastavino, y él hizo las transcripciones de varias de las canciones de Guastavino y algunas obras originales, porque Guastavino, además de ser pianista, quería mucho y le encantaba el clarinete. Así que luego surgió la idea de por qué no hacer un disco también de la música de Piazzolla, y basado un poco en la historia del tango, en la obra que se llama La historia del tango de Piazzolla. Para un músico francés como Florent Héault, el universo de Piazzolla o de Guastavino no son muy lejanos, ¿no? No, porque Piazzolla no es en absoluto lejano para el público ni para los músicos franceses, y mundial, yo creo decir que es algún éxito. Pero en particular Francia y el tango están muy, muy ligados. Hablando de Guastavino y de Piazzolla, llevaste este repertorio a China, me contabas. ¿Cómo fue ese concierto en China? O esos Sí, conciertos, quizás. sí, Taiwán, en China. Bueno, fue bastante gracioso, en particular en China, por ejemplo, en Beijing me acuerdo de haber hecho un recital muy clásico en el cual incluí también obras de Ginastera, de Guastavino y de Piazzolla, pero recuerdo que me pedían de bis el Don't Cry for Me Argentina. Que no es de Piazzolla, precisamente. No precisamente, pero bueno, de ahí tuve esa inquietud de también a veces interpretar algunas de esas obras que evocan a la Argentina para un público tan lejano. Pero el recibimiento en general del tango, yo sé, por ejemplo, que ahora en China hay colas y colas para entrar en las 3 milongas que hay en Beijing. Es decir, yo creo que es realmente universal. En Argentina en particular, en una época no se bailaba el tango porque durante la dictadura estaba prohibido reunirse, ¿no? Y la milonga de eso se trata, ¿no? Pero ahora, con mucha alegría veo yo que la gente joven asiste a las milongas, es muy popular. ¿Pudiste comunicar con alguno de tus espectadores o es difícil el idioma? No, sí, no es difícil, se puede comunicar perfectamente. Muchos de ellos hablan en inglés, así que he tenido la ocasión de hacer muchas entrevistas también y de encontrarme con jóvenes. Es muy interesante siempre los viajes y todas esas personas que uno tiene el lujo, puede darse el lujo de conocer. ¿Alguna anécdota que contar de ese viaje? Bueno, justamente yo creo que la anécdota más graciosa es esta, lo del Don't Cry for Me Argentina, porque no me lo esperaba para nada, ¿no? Después de haber hecho un programa que iba desde Scarlatti hasta la música argentina, pasando por Beethoven, Mozart y Chopin. Lloyd Webber estaría feliz si lo supiese. Sí, sí. En fin, pues ya lo saben, no tienen que irse a China para poder escuchar a Marcela Roggeri. Basta que lo hagan esta noche en el Salón de Festejos del Ayuntamiento de Saint-Mandé, a 2 pasos de París, para este concierto junto a Florent Héault al clarinete dedicado a Astor Piazzolla. Y digamos también que el disco acaba de ser editado aquí en Francia, ¿no? Distribuido por Harmonia Mundi. Distribuido por Harmonia Mundi, pero la casa de discos se llama Clarté, y es un disco que sale mañana oficialmente, así que estamos aquí para celebrarlo. Perfecto. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Ludivina Amado, que está detrás de los cristales a cargo de la realización de la imagen y el sonido, por supuesto, de esta emisión. Gracias de nuevo, Marcela. Muchos éxitos y nos vamos con ese tango tan conocido de Astor Piazzolla, Oblivion. Sí, si puedo permitirme, es una canción que escribió Piazzolla, que en su momento no fue una de sus favoritas, así como lo fue, por ejemplo, el bolero para Ravel, y se volvió muy famosa luego de la muerte de Piazzolla. Él la había escrito para una película que iba a tener como protagonista a Marcello Mastroianni, que nunca se hizo, pero se volvió una canción muy famosa. Universal. Oblivion, Florent Héault el clarinete y Marcela Roggeri al piano.
Mucha suerte.